Este fue el inicio de la grieta que dividiría a la Argentina hasta hoy. En 2007, ocurre algo inesperado en la política argentina. Cuando todos pensaban que Néstor Kirchner buscaría la reelección, el presidente anuncia que no se presentará. En su lugar, la candidata sería su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Pero Cristina no era una figura nueva. Abogada y militante política desde joven, había construido su carrera junto a Néstor. Fue diputada, luego senadora, y durante su gobierno se convirtió en una de las voces más fuertes del oficialismo. Defendía la idea de un Estado presente, interviniendo para ayudar a quienes habían quedado afuera tras la crisis del país. Con ese perfil, Cristina se presenta a elecciones y gana. En diciembre de 2007, asume la presidencia, mientras Néstor deja el cargo pero continúa siendo una figura clave detrás del poder. Lo que nadie imaginaba era que, a partir de ese momento, el país entraría en uno de los periodos más intensos y divisivos de su historia reciente. En 2008 llega el primer gran choque del nuevo gobierno. Con los precios de la soja en niveles récord, el campo era la principal fuente de dólares del país y un ingreso clave para el Estado. Entonces, el gobierno decide aumentar las retenciones a las exportaciones, es decir, quedarse con una parte mayor de lo que el campo ganaba al vender al exterior. La reacción fue inmediata. Protestas y cortes de ruta paralizaron gran parte del país durante meses, generando desabastecimiento y una fuerte división social. La grieta ya empezaba a tomar fuerza, gente que apoyaba al campo y otros que defendían al gobierno. El conflicto llegó a estar tan dividido que incluso en el Congreso la votación terminó empatada. Y entonces la última palabra la tenía el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, quien se pronunció con una frase que quedaría grabada para la historia. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Era la primera gran derrota política del gobierno, y lo que vendría después tendría consecuencias aún más profundas. Con la derrota contra el campo y una crisis en la economía mundial, el Estado estaba necesitado de recursos. Entonces, decide eliminar las AFJP, el sistema privado que administraba los aportes de millones de argentinos. Desde ese momento, el Estado vuelve a manejar todas las jubilaciones y además pasa a controlar el fondo acumulado durante años por los trabajadores. Más de 30.000 millones de dólares. Ese dinero le dio al gobierno el oxígeno necesario para atravesar la crisis. Pero muchos advertían que se estaban usando ahorros destinados a futuras jubilaciones para resolver problemas del presente. Pan para hoy, hambre para mañana. Y mientras tanto, el Estado seguía creciendo y la economía empezaba a depender cada vez más del gasto público. El 27 de octubre de 2010, inesperadamente, Néstor Kirchner muere. El hombre que había construido el poder detrás del gobierno ya no estaba, y Cristina Fernández de Kirchner quedaba sola al frente del proyecto político. Mientras el país todavía procesaba ese golpe, el Estado seguía gastando cada vez más. Aerolíneas Argentinas volvía a manos del Estado. El gobierno financiaba el fútbol para todo el país. Crecían los subsidios a tarifas y transporte. Se implementaba la asignación universal por hijo y se usaban fondos del Banco Central para sostener el gasto. Decisiones distintas, pero siempre en la misma dirección. Más gasto y un Estado cada vez más grande. Y aún así, gran parte del país sentía que todo estaba bajo control, como si el Estado pudiera sostenerlo todo, mientras los problemas empezaban a acumularse debajo de la alfombra. Y bajo ese clima, en 2011, Cristina Fernández de Kirchner es reelegida presidenta con una amplia diferencia. Parecía que el modelo había triunfado, pero la grieta, lejos de cerrarse, se iba a separar más que nunca. Y lo que estaba por venir, separaría al país hasta el día de hoy.